La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, amigos de Landatel. Soy Diego García, Product Manager. Dentro de una red FTTH, una de las partes muy importantes y a tener en cuenta son las herramientas de gestión. Hay en el mercado muchas herramientas de gestión, lo que pasa es que gran parte de ellas están limitadas. Hay fabricantes que te ofrecen herramientas de gestión solo para sus equipos, por lo tanto son monofabricante, o hay distribuidores que te ofrecen herramientas de gestión para los equipos que te venden ellos, de manera que te está limitando el sitio donde puedes adquirirlo. GESFI Soluciones, que es un nuevo socio tecnológico de Landatel, nos ofrece una solución de gestión de redes FTTH completamente abierta. Es una plataforma, es un sistema que es compatible con la mayoría de los fabricantes más importantes de las redes FTTH, por lo que no se limita a un solo producto. Podemos tener a un mismo fabricante, podemos tener una misma red, equipos de diferentes fabricantes en función de lo que más nos convenga o de las propiedades de cada uno de ellos, o incluso en una red, si la queremos ir evolucionando, no estamos atados a un equipo. Y luego es una plataforma que no nos controla el origen del producto, de manera que si bien nosotros en Landatel queremos venderos nuestros productos, nos estamos obligando a que os atéis a nosotros. De hecho, GESFI no es Landatel, es simplemente un socio nuestro. Como he dicho, nosotros en Landatel vamos a querer venderos el producto. Entonces, tanto desde GESFI como desde Landatel como desde Tepelin, hemos trabajado para hacer que la ONT XR500 sea completamente compatible con esta plataforma. Para presentarnos un poco el producto, si bien ya lo conocéis, queremos un poquito recordároslo y contaros las novedades que tiene. Tenemos a Carlos Gascón, ingeniero preventa en Landatel, y para hablarnos más de esta herramienta de gestión tenemos a James Hopkins, que es ingeniero de redes de YesFi. Como os digo siempre, al final del webinar tendremos un turno de preguntas. Yo os animo a que a medida que vayan exponiendo, tanto Carlos como James, me vayáis haciendo las preguntas para que yo pueda ordenarlas un poco y que el turno sea más fluido. Además, como en este webinar vamos a tener dos personas comentando, seguramente nos quedemos sin tiempo y muchas de las preguntas las tengamos que contestar offline. Pero yo os animo a que, si como muchas veces hay preguntas muy parecidas, yo si veo que hay mucho interés en un tema, intentaré hacer esa pregunta y no otra. Cuanto antes me lo preguntéis, antes puedo ver el interés que hay en cada uno de los temas. Dicho esto, hola James, hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues si os parece, vamos a empezar por Carlos. Carlos, te voy a pasar el control. Perfecto. Vale, pues estamos viendo ya tu presentación, pues somos todo oídos. Vale, muy bien. Ya estaría. Vale, pues efectivamente, como comentaba Diego, lo que queremos es hacer dividir el webinar en dos partes. En la primera parte lo que os quiero comentar es un repaso un poco por las soluciones que tiene Tepelin para operador. Pasaremos muy rápido por los equipos para WISP y nos centraremos en GPON y en GPON en concreto en el equipo, en el dispositivo XR500V. Y luego también queremos comentaros las optimizaciones del último firmware que existe para la XR500 y estas optimizaciones que en concreto son para operador. Estas optimizaciones son, por ejemplo, las que GESFI Soluciones, que es uno de los integradores, utiliza para su plataforma, para dar viabilidad a su plataforma. Las soluciones para operador que plantea Tepelin, como sabéis, muchas veces están cortadas por el mismo patrón, tienen los mismos conceptos o los mismos fundamentos. Por un lado se busca rendimiento, se busca fiabilidad, se busca precio y se busca soporte. En cuanto a rendimiento, muchas veces, sobre todo es un tema que se ha visto más con los equipos para WISP, muchas veces hay operadores que necesitan un equipo que tenga muy buen precio, pero que no le falle en rendimiento. No le sirve de nada abaratar un poquito el coste si al final va a tener un rendimiento que no es el deseado, o también si la fiabilidad se ve comprometida y el RMA se incrementa de forma notable. Al final ese ligero ahorro que pueda tener con otro fabricante lo va a acabar perdiendo en esos dos conceptos.
Además, también es importante saber que cuentan con soporte local. Aquí en España, en concreto en Madrid, tienen una sede y te contamos con bastante relación con la gente de soporte de TP-Link. Entonces, siempre que cualquier incidencia, no hay que acudir a soportes globales en los que en su caso, el caso de un operador local va a ser un ticket más, sino aquí se tiene bastante en cuenta las demandas de los operadores y si en algún momento experimentan un problema, pues bueno, intentar ayudarles. Dentro de los routers neutros o router para WISP en estándar N, bueno, los operadores que llevéis ya más tiempo con equipos de TP-Link reconoceréis estos equipos, los 740, los 841, 840, 940 y el dispositivo que existe actualmente es el 850N, ¿vale? Es un equipo estándar N, 2x2, MIMO, 300 megabits en 2.4. Dentro de los equipos AC, muchos conoceréis el Archer C1200, perdón, que es el equipo que se usaba pues hasta hace un año o dos, y el equipo que hay actualmente es el Archer C5. Es importante resaltar que estos dos equipos cambian un poco la forma de implementarlos o de diseño para TP-Link y son equipos que se van a mantener en el mercado durante 3 años, porque ya se consideran equipos para operador. Es un poco la diferencia que ha habido con el resto de equipos. Estos van a ser bastante más estables en lo que es el mercado. Algunas características rápidas que paso muy rápido por ellas de equipos WISP es, por un lado, la posibilidad de deshabilitar el reset gracias al autoprovisionamiento y, bueno, la configuración desatendida, podríamos llamarlo. Al final todos cuentan con DHCP, bueno, con autoprovisionamiento por DHCP 66 y se pueden plataformar los equipos sin tener que acceder a cada uno y hacer una configuración individualizada. Para ello se hace una plantilla de configuración y con diferentes vías, como puede ser un servidor TFTPD, un equipo MikroTik, que es algo muy común, o el propio software de TP-Link, se pueden ir plataformando todos los equipos, simplemente conectándolos, por ejemplo, a un switch donde esté cualquiera de estos tres sistemas. Una vez que son autoprovisionados, se elimina el reset. Más que se elimina el reset, lo que ocurre cuando se pulsa el reset es que se vuelve a la configuración que el operador marcó. Todo esto, como es lógico, elimina gran cantidad de incidencias. Dentro de los equipos GPON, muchos conoceréis la TXVG 1530, que era el equipo en estándar N que tenía TP-Link, que a día de hoy todavía trabaja con él. Y el equipo en el que más estamos enfocándonos ahora mismo es la XR500V, el Archer XR500V. Este equipo ya se hace, que es algo que siempre demanda el mercado de GPON, a diferencia de WISP. Y bueno, es un equipo que la verdad es que funciona muy bien. Es una C1200, doble banda C en 2,4 GHz. Esto es un poco el housing que tiene o la carcasa. Si nos fijamos en la parte trasera vamos a ver los puertos LAN, el puerto GPON, dos puertos FXS para telefonía y bueno, botón WPS y para wireless. Como indicábamos, es un equipo AC1200, es un 2x2 en 2.4, 2x2 en 5, hasta 300 megabits y hasta 867. Y es un equipo que además cuenta con puerto USB. Puerto USB tiene varios usos. Por un lado puede ser para backup en líneas de 3G, 4G. Si se conecta un modem 3G, 4G con una tarjeta SIM, puede actuar de backup esa línea si se nos cae la WAN principal. Y además puede ejercer de media server, similar a DLNA o incluso por DLNA o por protocolos como FTP. Nos permite conectar un disco duro externo, un USB externo y compartir en red. Tiene algunas funcionalidades interesantes en cuanto a llamadas voz IP. Tiene la opción de llamadas en espera, se puede transferir la llamada a otro dispositivo, se puede hacer restricciones, cuenta con buzón de voz y permite configurar hasta 8 cuentas SIP. Soporta IGMP Snooping, que esto los que hayáis trabajado con equipos más antiguos sabéis que puede llegar a ser un problema, entonces bueno, ya tiene soporte completo con IGMP Snooping y además acepta y trata las prioridades en las VLANs. Entonces el típico operador que levanta varios servicios, cada uno asociado a una VLAN, y al final sabemos que no todos los servicios van a tener la misma prioridad, entiende el marcado de paquetes.
y por lo tanto puede priorizar ciertos servicios concretos. Una de las características que más se demandaban en los equipos de TP-Link, tanto para WISP, que esto yo creo que recordar que esto es una demanda desde hace 5 o 6 años, era el soporte, que tuviese soporte para TR069. Al final, los antiguos equipos de WISP no tenían este soporte, ahora los 850 y HC5 que comentaban antes sí que ya lo tienen, y por supuesto también lo tienen los equipos de GPON. Para un operador que quiera hacer una gestión en remoto completa va a ser un básico, que soporte 11 y que soporte TR069, por si tiene o para cuando implementa una CS quiere provisionar configuraciones en remoto. Las optimizaciones de firmware de las que hablábamos al principio, que han facilitado desarrollos como el de GESFI y que también son válidas para otros operadores que incluso no trabajen con GESFI, serían las siguientes. Por un lado, esto es un ejemplo de un comando, de uno de los comandos o una de las instrucciones utilizadas en OLTs de Huawei para levantar una conexión WAN en concreto en la ONT, en la XR500V. Esto nos permite directamente en remoto levantar la WAN y poder establecer un camino o una ruta hacia un servidor que tengamos, por ejemplo, la CS o hacia un servidor de cualquier otro tipo, o porque queramos dar simplemente la salida a Internet y levantarla en remoto sin tener que hacer al equipo a través de su interfaz web. Entonces, desde la propia OLT podemos utilizar este comando y así levantar una WAN. Siempre veremos que esa WAN ha sido levantada en remoto, entre comillas, o desde la OLT, porque las va a nombrar como IP host, porque son WANs que se han levantado automáticamente a través de la OLT por 11. Otra de las modificaciones que se implementó, que resultaba bastante útil, es la posibilidad de poder enviar los parámetros del TR069 a través de la OLT. Con este comando lo que conseguimos desde la OLT es directamente enviar la URL, el usuario y la password del ACS para poder dejar nuestra ONT apuntando hacia el ACS y que pueda ser provisionada de configuración. Cada X intervalo solicitará configuración al ACS y podrá ser provisionada. Entonces, la combinación de la anterior característica, que es levantar una WAN, más esta otra función, nos permite comunicar la ONT contra nuestra plataforma o nuestro sistema basado en un ACS directamente sin tener que hacer la configuración en local o en remoto haciendo la interfaz. Otra de las funciones que tiene es el autoprovisionamiento. El autoprovisionamiento es, que lo conozca de los equipos de WISP de TP-Link, para operador, es exactamente igual. Es decir, basado en el protocolo de HCP, se usa una de las opciones, uno de los campos, en concreto la opción 66, y en esa opción 66 se introduce la dirección IP de un servidor TFTP. Como se puede ver, el equipo, una vez que se conecta a la red por GPON, hará una petición de una dirección IP. Si tenemos una configuración básica con clientes de HCP y servidores de HCP, le ofertará una IP y en esos paquetes de HCP irá incluida la dirección IP del TFTP. El XR cogerá esa dirección del TFTP y solicitará a esa dirección los archivos de configuración. El TFTP, como se le están solicitando, enviará los archivos de configuración directamente. Hay un matiz o un detalle que hay que tener en cuenta respecto a los equipos de WISP, que es que en este caso todo este tráfico se deberá dar por la VLAN 100. El equipo está esperando una dirección IP, la VLAN 100, y en esos paquetes de HCP, en concreto en la VLAN 100, recibirá también la dirección del TFTP. ¿Vale? Esto es una implementación que en muchos casos, se puede implementar de muchas formas, pero nosotros planteamos tres tipos de servicios, o una de dos, o se levanta el TFTP en el propio equipo MikroTik que tenga el operador, o se implementa en el software TFTPD, o incluso con el software de TP-Link, que es el Agile Software. Esas son las tres opciones de las que estábamos hablando. En el autoaprovisionamiento siempre hablamos de dos archivos de configuración, un archivo de configuración global. Este archivo de configuración se genera haciendo una configuración en un equipo, en este caso en una XR500V, se hace la configuración y se hace un backup desde la interfaz web.
Ese backup en realidad, pues bueno, es un archivo de configuración que nos va a servir como molde para plataformar el resto de equipos. Además, se puede implementar o se puede crear también un archivo de configuración específica. Este archivo es editable y es un archivo que se crea directamente, bueno, pues con Notepad o con cualquier editor de texto. Debe tener como nombre la dirección MAC del equipo al que queremos que se le aplique, porque esto es una configuración individualizada a una ONT en concreto, a un XR500V en concreto, .bin con la extensión .bin, y podremos individualizar ciertos parámetros que suelen ser lógicos, por ejemplo el SSID, por ejemplo el usuario y la password del PPPoE, por ejemplo la password del propio de acceso del usuario, la password de la wireless, de la interfaz en 2.4 de 5 GHz, los típicos parámetros que no podemos plataformar en todos los equipos por cuestiones lógicas y que tenemos que individualizar en cada equipo y en cada Mac. El autoaprovisionamiento es exactamente igual que en Firmware Wisp, lo único el detalle de que se debe levantar el servidor de HCP en la VLAN 100. Algunas posibles implementaciones que planteamos de forma global es, bueno, una vez que tengo la XR500V, por un lado puedo hacer autoaprovisionamiento en la VLAN 100 con DHCP66 y de esta forma, en el archivo de configuración global, guardar los parámetros del TR69, guardar otro tipo de parámetros que también tengamos y conseguir o obtener que la eliminación de reset, es decir, el equipo una vez que ha sido provisionado por DHCP66, si el cliente final pulsa reset, directamente se va a volver a la configuración del operador, no se va a volver a la configuración de fábrica. Y la otra posible implementación es a través de ONCI, que era como estábamos indicando con los comandos de la OLT. Podemos, por un lado, crear una WAN en el equipo XR500V y luego además transmitirlo o enviarle los parámetros del TR69, la URL, el usuario y la password. Estas son dos posibles formas que nos ayudarían a levantar los equipos en nuestra red de operador. Otra de las modificaciones que nos pedía algún operador más concreto es la doble codificación o el doble sistema de autenticación para el registro de GPON. Normalmente de fábrica los equipos de TP-Link-VAN permiten el registro por hexadecimal y muchos operadores, incluso usuarios finales, también nos pedían que se pudiese configurar el serial number con NASCII más hexadecimal y que la password, el GPON password o el PON password fuese en hexadecimal. Todo esto con el último firmware es posible. Entonces, dar un poco más de opciones y abrir la configuración. Además, otra de las opciones que también es muy relevante de cara al operador es el doble nivel de usuario. Ahora en este último firmware existen dos usuarios. Por un lado el usuario básico que solo va a tener acceso a la pestaña Basic y al Quick Setup. Y en la pestaña Basic, como veis, se puede ver lo que es la interfaz, lo que llama TP-Link el Network Map, que sería un poco la topología, es decir, la cantidad de clientes que hay en wireless, los clientes cableados, telefonía, si hay algún USB, y si el equipo está con una dirección IP y está registrado correctamente, el estado de registro en el que está el equipo, es decir, un status info de toda la vida. Luego también en wireless se podrá configurar el SSID de la password, tanto de 2.4 como de 5. En Telephony podrán configurar, si no recuerdo mal, un modo no molestar y también configurar el volumen de lo que son las llamadas. NAT Forwarding nos permitirá hacer apertura de puertos, que es algo que muchas veces los usuarios necesitan y los operadores nos pedían que en ese usuario básico se pudiese realizar esto para evitar llamadas para hacer aperturas de puerto. Todo el apartado de compartir del servidor de almacenamiento por USB, es decir, por DLNA, FTP o el sistema que sea, compartir archivos en la red local, los controles parentales, por si existen niños en la vivienda y un adulto quiere ponerles un control parental, y bueno, existen tools más configuración básica. En el usuario avanzado o el usuario que ya tiene permisos para hacer todo, tiene acceso a la pestaña Advanced y en Advanced ya sí que puede hacer bastante más configuración. Puede cambiar toda la parte de network, la WAN, la LAN, el servidor de HCP, la local, levantar las WANs cada una para servicio. En wireless puede también hacer filtrados MAC, lo que es una configuración más específica.
NAT Forwarding también se amplía bastante el menú y también va a poder hacer más configuración, más que Virtual Server, podrá hacer también otro tipo de configuración o tocar SIP-ALG y ese tipo de protocolos que a veces nos dan más guerra. Y tendrá también la posibilidad de hacer calidad de servicio, aparte de seguridad, donde levantará ciertas características del firewall como la prevención de ataques de denegación de servicio y demás. Esto es lo que queríamos mostrar del XR500 a modo de resumen y sobre todo las modificaciones de la última versión de firmware que ya está disponible, que es una versión final y que podemos proporcionaros para operadores que tengáis los equipos con la versión antigua, nos lo solicitáis y os lo podemos enviar sin problema. Y por mí no hay problema en si quiere continuar James. Muy bien, pues muchas gracias, lo primero. Hay un par de preguntas, pero como he dicho al principio, vamos a dejar primero que hable James y luego en función del tiempo que tengamos las vemos si podemos hacértelas para que las contestes en directo. James, te voy a pasar la pantalla. Vale, perfecto. Vale, pues yo os voy a hablar de GSPI SP Software. Vale, ya lo estamos viendo bien. Vale, perfecto. Lo primero, explicando un poco lo que sería nuestro enfoque, que nosotros nos centramos más en usabilidad y en productividad. Usabilidad más en sentido de una interfaz intuitiva para que a simple vista podamos entender lo que estamos modificando, sencilla, versátil, rápido para poder ir siempre lo más rápido posible con nuestros técnicos y para que puedan hacer la gestión lo más sencillo posible. Y productividad con control de flotas para poder ayudarles con la gestión, para poder gestionar mejor el tiempo del trabajador y no perder tiempo innecesariamente. Haciendo esto también con el gestión del ticketing que tenemos. Las funcionalidades de GSPI serían más que nada la gestión de clientes, de servicios, de ticketing, de facturación, radios, autoprovisionamiento, registro tanto en OLTs de Huawei y Zixel, aunque también estamos en desarrollo con las OLTs de ZT y BDCom, importación de CDR, portal de clientes, etc. Estas funcionalidades básicas nosotros los agrupamos en 4 bloques. El primer bloque que sería todo el tema de clientes, el siguiente servicios, a continuación facturación y por último configuración del propio sistema. GSPI SP Software empezó como un único software que incluía todas estas funcionalidades, pero después del tiempo y después de peticiones de clientes hemos decidido empezar a versionar nuestro software, como sería, por ejemplo, el GSPI Provisioning, que es lo que vamos a estar mostrando hoy, y GSPI Pyme, donde también tenemos GSPI Hoteles y GSPI Educación que están en desarrollo para salir al final de este año. GSPI Provisioning, como os he dicho, es el enfoque de esta presentación y incluye de los módulos que hemos visto lo que sería clientes, tickets, internet, telefonía y configuración del propio sistema. Simplemente por comentaros, los nuevos desarrollos que estamos implementando sería versión para móvil y tablet, que esto ya lo tenemos en desarrollo y 2 clientes lo tienen ya en modo testing, trazabilidad de equipamiento, lo que serían RMAs y garantía, mejores de contabilidad, monitorizaciones en NLP, etc. Vale. GSPI realmente se divide en 3 sistemas. Lo que es GSPI en sí, la página web, el backend, lo que es el sistema core, y también dependemos de 2 módulos distintos, de radios y de ACS. Para nuestro módulo de radios nos unimos con FreeRadius y con el ACS nos unimos con GeniACS. Cuando hacemos cualquier tipo de instalación, GSPI siempre se encuentra en cloud, o sea, siempre está en nuestro data center, mientras que el ACS y el Radius siempre tenemos opción de instalarlo en cloud, en el mismo cloud donde está GSPI, y mantenerlo nosotros, o si el cliente lo quiere tener en local por redundancia, por lo que sea, lo puede mantener también el cliente en local. Un poco el esquema de la instalación en cloud sería así, tal que nosotros en cloud tenemos GSPI, Radius y ACS y nosotros para unirnos con el equipo de cliente nos enlazamos mediante VPN. En caso, como os he dicho, en caso de que el cliente lo quiera tener en local, GSPI siempre se queda en la parte de cloud y el Radius y el ACS se puede ir a instalaciones de cliente. Nosotros lo único que hacemos es enlazamos GSPI apuntando a las IPs que tienen el Radius y el ACS. GSPI Provisioning. Aquí, GSPI Provisioning,
el gran factor que, la tecnología que más estamos enfocando serían redes GPON o FTTH, ¿vale? Gestión de las ONTs en redes GPON. Si sé qué ONT voy a instalar antes de ir al cliente, ¿por qué no lo puedo dejar preparado ya para conectarlo y que se configure? Y si sé qué configuración necesita, ¿por qué me voy a pelear yo y ponerme mucho tiempo en configurarlo si lo puedo hacer automáticamente? La instalación. Y si lo llevo directamente, le enchufo el cable, me espero a ver si funcione para comprobar que funcione y me voy de casa sin tener que ni siquiera abrir el portátil. Esto es un poco nuestro enfoque, que nosotros hemos definido esta idea en 3 fases. Lo primero sería el registro de la ONT en la OLT, que esto es implícito en GESPA y esto mediante configuraciones nuestras lo podemos hacer por SNMP. El provisioning desde el servidor ACS, que lo puede hacer tanto GESPA con el módulo del Genie ACS o hasta lo podríamos implementar con softwares externos, con otros softwares. Y después autenticación radios, en caso de que utilicéis radios, como disponemos también del módulo de radios, podemos autenticar por radios. O si disponéis ya de un Radios Manager o parecido, podríamos vincularlo con este software. Para haceros una pequeña idea, hemos utilizado este esquema como base, donde tenemos una ONT TP-Link Archer XR500V, la OLT que sería nuestra OLT Huawei, un MikroTik como servidor LHCP y PPPoE, y después vinculado mediante VPN nuestro servidor GESPI, donde se incluye también el Radius y el ACS. Lo primero que tendríamos que hacer, la fase 1, que era el registro de la ONT en la OLT, sería tan fácil como especificar el modelo y especificar el serie del equipo en GESPI. Una vez hecho esto, el provisioning desde el servidor ACS. Como bien ha comentado mi compañero Carlos, mediante o bien DHCP opción 66 o 43, o utilizando los propios comandos de ONCI, podemos hacer saber a la ONT quién es su servidor ACS, para que pueda consultarlo y recibir la configuración necesaria. Explicando un poco los pasos, sería, una vez esté registrada ya la ONT en la OLT, por configuraciones de por defecto en la OLT, coge, mediante el comando que también nos ha comentado Carlos del ONT ipconfig, la ONT recibe una IP por DHCP, donde también le mandamos o bien por ONCI el ACS o bien por opción 43 o 66. Una vez tenga estos datos, la ONT realiza una petición contra el ACS pidiendo los datos necesarios, los datos específicos del cliente y los generales del propio modelo. El ACS hace una consulta a GESPI en la ficha de cliente para saber qué datos específicos necesita el cliente, como podría ser el SSID o el usuario contraseña PPPoE, etc. Con estos datos, el ACS los devuelve al equipo de cliente y se configuraría lo que sería el usuario contraseña PPPoE en nuestro ejemplo. La ONT realiza una consulta al Radius, ve que está autenticado y permite la conexión a Internet. Simplemente para hablar un poco rápido, ya que al final de la presentación os he dejado un pequeño vídeo para poder ver un caso real, comentaros los menús que tenemos. El menú cliente es el dashboard, una vista simple de los clientes que tenemos dados de alta, los que hemos dado de alta este mes, un pequeño buscador tanto para clientes y para tickets. El menú para dar de alta a un cliente nuevo, donde podemos especificar todos los datos del cliente, los necesarios siendo el nombre y el NIE, como el DNI. Y después, en el menú de Internet, los servicios que vamos a estar ofreciendo a los clientes previamente definidos, donde los asociamos con cada OLT. Las OLTs las definimos en menú Internet FTTH OLT, que aquí tenemos una lista de las OLTs, que lo veremos mejor en la demo, y aquí con los datos de cada OLT. Y también tenemos que definir las ONTs, que esto también aparece en la demo, con los datos de cada ONT también. Vale. Como os he dicho, os he preparado un pequeño demo. Aquí vemos la alta de un cliente, más asignación de su servicio, modificación de PPPoE y SSID desde GESPI para poder, cuando el equipo se aprovisione, recoger estos datos, autofind y registro de la ONT, aprovisionamiento de ONT mediante ACS, modificación de SSID por TRC69 y baja de cliente que equivaldría con un corte de servicio. Os abro el vídeo.
En este vídeo lo primero que os enseñamos es la configuración del Archer XR500V por defecto. Como podemos ver, la IP 192.168.1.1, estamos accediendo por LAN. Vemos la pantalla inicial de login cuando es la primera vez que accedes. Vemos que tiene una interfaz de WAN del Agile por defecto, más el SSID de 2.4 y de 5 por defecto. Y ni siquiera está registrado. Está en modo standby. Accedemos a GESFI y antes que nada revisamos los datos principales que nos hace falta. En Internet Servicios, como os he comentado, damos de alta los servicios que tenemos en la OLT. En este caso nos vamos a centrar en la de 100 megas. Aquí podemos ver el tipo de tecnología, el nombre que hemos puesto, tema de precio a nivel informativo, en radios los datos que nosotros pasamos al MikroTik, en caso de disponer de él, para crear temas de velocidad de descarga y de subida, más otros parámetros aquí abajo. Y FTTH, por cada OLT que tenemos, especificamos los traffic tables que tenemos en la OLT para este servicio, que los recoge por SNMP. En FTTH, para poder hacer esto de los servicios, tenemos que definir previamente la OLT, que aquí nos aparece la lista de las OLTs que tenemos. En este caso tenemos uno de ejemplo. En datos nos aparece el nombre, que es una breve descripción del equipo, marca, modelo, dirección IP y SNMP read y write, que el SNMP read nos hace falta para el autofind, mientras que el SNMP write se utiliza para dar de alta el cliente. Y esto totalmente opcional por si no gestionamos nosotros la OLT. Después, las ONTs que tenemos dadas de alta, algunas que tenemos compatibles, utilizamos TP-Link de ejemplo. Vemos que tenemos registros en OLTs, como os he dicho antes, ya funcionamos tanto con las OLTs Huawei como Zixel. Abrimos el registro en OLT y vemos ya el line profile y el service profile, y además el método TR069, previamente definidas en la OLT. Desde GESFI no se modifican estos datos, se aprovechan. También tema de VLAN para lo que serían los service ports, que utilizamos, por ejemplo, para la gestión de 99, 4 y 7, y además los inbound traffic tables del service port. Y después las propiedades que tiene la propia ONT. En nuestro caso hemos especificado la Wi-Fi 2.4, 5 y VoIP. Otras ONTs, por ejemplo, que no tendrían Wi-Fi 5 GHz, no se marcaría esto. Y opcionalmente hemos configurado un NAS de radios para poder utilizar el ejemplo de autenticar por radios. Vale. Lo que haríamos sería dar de alta a un cliente con un nombre Landatel TP-Link Preva, por ejemplo, y un NIF inventado. GESFI hace comprobaciones del NIF para ver si es válido el campo que introducimos. Aquí ya después podemos introducir los datos opcionales del cliente y pequeñas notas. Vale. Vamos ahora a dar de alta un servicio de Internet. En nuevo, le damos a tecnología FTTH y en servicio seleccionamos la de 100 megas que hemos comentado anteriormente. Y aquí también podemos dejar una breve descripción. Una vez damos de alta el servicio, podemos ver que en radios aparece en naranja, pero es porque el usuario en el servicio todavía no hay usuario creado. Aquí podemos introducir más datos de la instalación y si nos vamos a radios, opcionalmente podemos crear un usuario de radios, que en este caso utilizamos usuario TP-Link. La contraseña la podemos generar o la podemos introducir manualmente, como quiera el usuario. Y también podemos modificar temas de dirección entre IP, por si el cliente tiene una IP estática. En TR069 vamos a modificar la Wi-Fi 2.4, el Landatel SSID 24, por ejemplo, y Wi-Fi 5 GHz, que podemos TP-Link SSID 5 GHz. La contraseña también ponemos algo sencillo, password Landatel y password TP-Link. Le damos a aceptar y esto lo que hace es guardar los cambios y la próxima vez que se aprovisione el equipo, cogerá estos datos. Ahora,
Como hemos comentado antes, si conocemos que ya vamos a dar de alta a este cliente, si conocemos el modelo y el serie, podemos llevarlo podemos introducir los datos y llevar la UNT a casa del cliente y hacer la instalación sin tener que preocuparnos. Si no, en Internet, FTTH Autofind, nos sale una lista de las UNTs que no están registradas en todas las cabeceras. O si sabemos en qué OLT vamos a estar haciendo el alta, vamos a OLT, abrimos la OLT en Autofind, consultar y nos salen las ONTs de esta OLT. Vamos a dar de alta esta ONT, seleccionamos el cliente, que también podemos buscar por cliente, seleccionamos el servicio que hemos dado de alta y especificamos el modelo, que es el TP-Link Archer XR500V. ¿Vale? Esto internamente, cada 15 segundos, hace una comprobación y comprobando que no tengamos, comprobamos que tengamos en Autofind un equipo que está sin registrar. Por lo que cada 10-15 segundos hacemos una comprobación y damos de alta al cliente. Si hacemos consultar, este equipo ya se ha quedado registrado. Ahora lo que podemos hacer es irnos a la ficha de cliente, o bien mediante listado, o bien utilizando la lista de arriba como acceso rápido. Abrimos Internet, servicio de cliente, vemos que ya aparece en rojo el radius porque tenemos un usuario asociado. En serie ya aparece el número de serie del equipo y el usuario que hemos dado de alta. Si nos vamos a FTTH, aquí ya nos aparecen los datos que aparecen en la OLT, como sería el frame, el slot, el PON y ONT ID, potencia de transmisión y recepción, más la IP de gestión que tiene el equipo. Otros datos como modelo, versión software y velocidades de descarga de los service ports. Todo esto obtenido mediante SNMP de la OLT. Si nos esperamos un minuto para que se aprovisione el equipo, para esto, como estamos utilizando radius, lo que podemos hacer es irnos a la pestaña de radius y comprobar que el equipo se conecte correctamente. Ahora mismo vemos que se encuentra en estado no conectado. Si nos esperamos un poco, una vez se aprovisione, aparece en conectado y el historial aparecerá ya con la sesión actual del cliente. Vemos que ya está conectado, aparece ya con la conexión activa y hasta nos aparece la IP que le ha dado por PPPoE. Lo que vamos a hacer es acceder a FTTH, cogemos la IP de gestión y por configuración por defecto en nuestro ACS podemos acceder remotamente a este equipo por la interfaz de WAN, por el puerto 4443. Accedemos con usuario y contraseña por defecto, también se puede modificar. Y en Advanced vemos que ya se ha quedado registrada la OLT, ya aparece la interfaz de FPPoE y también los datos de 2.4 y 5 se han modificado. Supongamos el caso que el cliente nos llama para modificar el SSID, que ya se ha cansado de la que tiene. Nos vamos a TR369 y en SSID modificamos la de 2.4, por ejemplo, _new, y Wi-Fi 5 ahora va a ser GSFI SSID 5. Le damos a aceptar. Esto nos dirá que lo va a guardar en base de datos y actualizar los valores en el CPE ahora. Vemos que se han guardado los cambios correctamente en base de datos y ahora, la próxima vez que aparezca el mensaje, se habrán aplicado los cambios en el cliente. Con esto ya se han aplicado los cambios. Nos vamos ahora a la ONT. Y si refrescamos, vemos que ya aparece en el 2.4-new y en el 5 GSFI SSID 5. Y para la gente que no piense que esto es un caso real y que estamos utilizando dos equipos distintos conectados por LAN, también aparecen los datos. Ahora supongamos el caso de que el cliente se quiera dar de baja del servicio o deje de pagar o lo que sea. En servicio lo que podemos hacer es, en el estado, si hacemos un cambio de inmediato para darlo de baja, esto lo que hace es, en radius, se elimina el usuario para que no se pueda conectar más. Vemos que ya aparece como no conectado y en hasta se pone la fecha cuando se finalizó. Y además, para un nivel más de seguridad, en FTTH eliminamos la UNT de la OLT para que no pueda conectar más. También, simplemente como nota informativo,
también eliminamos la UNT del ACS para que en caso de que se quiera aprovechar una misma UNT para varios clientes o para otro cliente, elimine todos los datos del ACS y ya puedas dar de alta el cliente otra vez sin duplicidad de datos. Y ahí lo tenéis. Si tenéis cualquier pregunta, encantado. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Sí que hay varias preguntas. Hay algunas que son más específicas para alguno de los dos, otras que a lo mejor podéis contestarlas los dos. Varios me están preguntando por el Agile y me han preguntado tanto durante la presentación de Carlos como la de James. Yo creo que si lo podríamos resumir es GESFI y Agile son compatibles, incompatibles o complementarios. GESFI y el Agile son sistemas que hacen cosas parecidas, pero no necesariamente son compatibles. Digamos que el Agile está más visto para mí para equipos de WiMAX, mientras que GESFI sería más bien para equipos de FTTH, de GPON. El Agile funciona mediante el DHCP opción 66, mientras que el GESFI utiliza OMCI, que para redes de FTTH es mucho más preferido. Muy bien. En la presentación de Carlos hemos visto cómo el cliente final en la pestaña de básico puede cambiar según qué cosas como el SSID. Sin embargo, en la presentación de James se veía cómo la configuración la cambiábamos desde el propio GESFI. ¿Con GESFI el cliente tendría la opción de cambiar la SSID sin tener que acudir al servicio técnico? Si tiene el usuario acceso al usuario, si se le da acceso con el usuario básico al equipo GPON, sí. Si no se le da ese acceso, no va a poder entrar en el equipo. Son dos, o sea, lo puede configurar, o por lo menos que me corrija James si digo algo incorrecto, pero el usuario podrá modificarlo si tiene las credenciales. Si luego pide volver a como estaba, pues si tiene GESFI, se podrá hacer en remoto. El operador podrá dejarlo como estaba en remoto. Simplemente por aportar más a esto, desde GESFI el operador puede configurar un portal de cliente para que cada cliente pueda acceder y gestionar sus servicios. Una de estas gestiones es que también le aparecerá un menú muy parecido al que hemos visto de modificar el SSID para que no tengan que llamar al servicio técnico, sino pueda hacer ellos las modificaciones que quieran. Si no, como bien dice Carlos, un cliente un poco más técnico puede acceder con usuario normal y modificarlo él mismo. Lo único es que no garantizamos que en caso de un reinicio de valores de fábrica, cuando vuelva a pasar por el provisioning del ACS, se mantenga estos datos. Por lo que si vamos a utilizar GESFI, siempre recomendamos utilizar el portal de cliente o directamente a GESFI para estas modificaciones. Entonces, entiendo que al cliente cuando se le da de alta se le daría una especie de portal donde puede cambiarle una configuración básica, de cambiar Sí, la SSID de GESFI 5 que hemos puesto nosotros a Casa Pepe. sí, sí. A ver si en el vídeo, por ejemplo, en ficha de cliente, cuando damos de alta al cliente nos tiene que aparecer un portal bueno, para cada cliente tiene el mismo portal de cliente, pero tiene usuario y contraseña para que puedan acceder y realizar modificaciones. Vale, yo creo que con eso la pregunta queda contestada. En la parte de GESFI, cuando has empezado a describirnos GESFI, en la parte de ISP has dejado tachados varios módulos. ¿Eso es que en el futuro se implementarán para la versión de ISP o que no van a estar nunca disponibles para ISP? Vale, disculpe, en la pestaña esto dices, ¿no? Entiendo que sí por la pregunta. Vale, este menú lo único que está diciendo es que lo que es GESFI Provisioning solo contempla estos módulos, que serían clientes, tickets, internet, telefonía y configuración. GESFI ISP, que es el software total, ya incluye todas estas funcionalidades. O sea, digamos que GESFI ISP Software como entero ya incluye todo esto. GESFI Provisioning incluye las que están en esta pestaña de aquí. Y GESFI PYME incluiría las que tienen que ver con facturación, pero no incluiría las que son de internet y telefonía.
si contesta la pregunta. Muy bien. Eh, a ver, durante el vídeo hemos visto dentro de la gestión de clientes que tenías que poner varias veces el tipo de conexión. ¿Son varias de ellas a tipo informativo o es una manera de comprobar que la configuración es correcta? No me suena haber puesto que sea de FTTH varias veces. No, la conexión, bueno, o por lo que he visto yo, has puesto en un par de sitios lo de la conexión de 100 megas. Lo has puesto cuando configurabas la ONT, lo has puesto cuando configurabas el cliente. Vale, te entiendo. Eh, Bueno, entiendo mm, que es eso, ¿eh? Aquí solo me ha sí, puesto el tipo de básicamente conexión. tenemos primero lo que es servicios, que aquí lo que hacemos es crear la lista de todos los servicios que tenemos en la OLT para que nosotros podamos enseñarlo al cliente, ¿vale? Estos datos, como os he comentado durante la presentación, los coge mediante SNMP de la OLT, por lo que lo único que estamos haciendo es guardar los datos que están en la OLT y ponerlos aquí. La próxima vez que lo hacemos es en FTTH o NT, donde esto simplemente lo utiliza para los service profiles y aparte de eso no me suena que tengamos que definir los traffic tables en ningún otro sitio. Sí que es verdad que en el cliente tenemos que seleccionar de esta lista de servicios que tenemos aquí qué servicio quiere el cliente. Pero aparte de eso, o sea, aparte de esas dos veces en la ONT y en el servicio, no deberías tener que dar de alta los traffic tables. Muy bien. Eh, Simplemente por comentar también, una vez haces la configuración de la ONT, te olvidas. Me refiero, en este menú de aquí de FTTH ONT, esto de aquí, toda esta configuración de aquí, lo que son OLT, parámetros, VLANs y propiedades, una vez lo has modificado una vez, no tienes que hacerlo más veces, porque al cliente le especificas que va a tener este modelo. muy bien. A ver, más preguntas. Al principio, cuando estabas explicando el modelo de GESFI, estabas diciendo que el GESFI está en la nube y que accede a la red del proveedor, del ISP. Mm. Si un cliente tiene acceso a más de una conexión de Internet, es decir, que tiene varias conexiones que está balanceando, Ujú. ¿GESFI se conecta solo por una de ellas? ¿Se puede conectar por las dos? ¿Utiliza una y la otra como backup? Ah, en principio, GESPAI está contemplado para ser una única VPN. Se podría ver el caso de dar de alta más VPNs, pero hablando utilizando MikroTik, por ejemplo, si configuras las dos salidas de Internet, una como failover, si tú tienes la VPN configurada, no especificas por qué one va a estar saliendo. Por lo que si la principal cae, automáticamente, o sea, caerá la VPN temporalmente, pero cuando empieza a salir el tráfico por el secundario, debería levantar la VPN por la otra. Hablando también de MikroTik, en todo caso puede que tengas que eliminar el connection tracking, pero diría que no. Diría que automáticamente levantará por la otra salida de Internet, sin tener que necesitar dos VPNs distintas. O sea que es más configuración de los equipos que haya al otro lado de la red, del canuto, por Ujú. decirlo de alguna manera, que de la propia Ujú. plataforma. Exacto. Muy bien. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes de las funcionalidades de la ONT, me preguntan, ¿hay otras funcionalidades, como por ejemplo el USB, el media que nos comentaba Carlos, que solo, Ujú. solo se debería poder acceder desde la interfaz de Tepelin? ¿Cómo se solucionaría esto? ¿Cómo podríamos darle acceso a nuestro cliente final a estas prestaciones a través de GESFI? Ahora mismo en GESPI las funcionalidades que hemos visto, las que tenemos contempladas serían las que he comentado, la de Wireless 2.4, 5, voz IP y LAN y puertos. Otras funcionalidades como sería, por ejemplo, lo que me estás comentando de USB y media, nosotros actualmente no tenemos precisamente eso contemplado, pero si es algo que interesa mucho al software, se puede ver de implementar. Muy bien. ¿El control de clientes tiene alguna función para programar altas y bajas?
Por ejemplo, a este cliente darle de baja tal día o hacerlo en Sí, batch. Todos estos clientes de golpe, cosas parecidas. especificar que un cliente tenga fecha fin un cierto día se puede hacer sin problema. Lo de que se haga en batch lo podríamos investigar. Actualmente no lo tenemos tal que así, pero se podría ver. Entiendo que sería interesante, por ejemplo, todos los clientes de 30 megas, por decir un servicio, darlos de baja un día o todos los clientes de una zona o parecido, pero actualmente tenemos contemplado el dar de baja un único cliente poniendo fecha fin de su servicio tal que cuando llega a ser ese día, el sistema se dé cuenta de que ha llegado ese día y automáticamente le baja el servicio. Yo la pregunta del batch la entiendo más en instalaciones. O sea, va el técnico, instala 5 casas y cuando llega a la oficina da de alta las 5 de golpe. Ah, vale. En ese caso, vale, perdón. En No, ese no, caso lo que pues puedes, en ese caso lo que puedes hacer es, tú realmente puedes hacer las instalaciones de las UNETs y cuando vuelvas a la oficina, en el AutoFind, en nuestro caso nos ha aparecido una UNET, una única UNET. Pero si has instalado 5, como eso realmente está haciendo una consulta a la OLT, si la OLT ve que hay 5 ONTs que están sin registrar, aparecerán los 5. Por lo que tú tranquilamente puedes ir asociando uno a uno los clientes. O, como también he comentado antes, si tú ya sabes que tienes estas 5 instalaciones y sabes que esta UNT va a estar asociado con este cliente y esta otra UNT con este otro, previamente en la ficha de cliente puedes decir va a ser este modelo de UNT con este serial y automáticamente cuando lo enchufes ya será el registro y el aprovisionamiento, sin que tengas que después volver a oficina y realizar modificación. Por lo que tenemos contemplado los dos casos, para el técnico que le gusta dejarlo preparado y hacer la instalación, y el otro que le gusta hacer la instalación y después desde oficina hacer el alta. muy bien. A la hora de dar de alta a un cliente, ¿se Uh -huh. pueden especificar los días de la duración del contrato? O sea, le doy de alta hoy y va a durar 10 días y ya me olvido del cliente. Sí, con lo que hemos comentado de fecha fin, tú sí sabes que vas a dar de alta hoy y sabes que el día, por ejemplo, hoy estando a 11, el día 21 lo vas a dar de baja, en fecha fin lo dejas ya preparado y ya automáticamente se tiene que dar de baja cuando llegue ese día. Muy bien. Y ya para terminar, has puesto entiendo que es vuestro roadmap, que en el futuro serán compatibles las OLTs de ZTE y BDCOM. Uh ¿Tenéis -huh. alguna más que estéis estudiando? Me preguntan concretamente por FiberHome. Eh, Siendo sincero, Fiberhome todavía no lo estamos investigando. Con Huawei y con Pixel ha sido un desarrollo interesante y después de estar el tiempo con eso están funcionando correctamente. Ahora estamos con ZTE y con BDCom, precisamente BDCom con Landatel, intentando desarrollarlo lo máximo que podamos. Por lo que actualmente Fiberhome no lo tenemos contemplado, pero no te voy a decir que en el futuro no esté contemplado. Actualmente no. Muy bien. Bueno, hay un par de preguntas más, pero como se nos echa el tiempo encima, las contestaremos offline. Si no Ujú. te importa, James, te voy a coger un segundo el control de la pantalla ya para despedirnos. Todo tuyo. Si me confirmáis que se ve mi pantalla. Sí. Sí. Vale. Bueno, pues un poquito como lanzamiento de GESFI, tanto GESFI como nosotros queremos incentivaros a que lo probéis. Hemos puesto en la web este artículo. Es un pack de 20 ONTs. El precio que estáis viendo ahí es el precio retail. Cada uno de vosotros, en función del tipo de cliente que seáis, tendréis un precio muchísimo mejor. La cosa es que queremos que probéis GESFI. Entonces, nosotros esta ONT la tenemos comprobada por ya un histórico, llevamos ya bastante tiempo vendiéndola y tenemos comprobado que os gusta. Entonces, simplemente cogiendo un pack de 20 unidades, que debería ser algo un poquito para una red bien, un paquete bastante interesante, desde GESFI os regalan los primeros 90 días. Entonces, con la factura de Landatel de este producto,
podéis empezar a probar esta plataforma de gestión, que estamos convencidos que os va a gustar y sobre todo que os va a ayudar mucho en vuestras instalaciones de redes de FTTH. Dicho esto, muchísimas gracias, Carlos. A vosotros. Y muchísimas gracias, James, por esta presentación. A vosotros. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por asistir y, como os digo siempre, os invito a que vengáis a nuestro próximo webinar. Dicho esto, a todo el mundo gracias y que paséis una buena tarde.